La Escritura nos enseña que todos vamos a vivir para siempre, o en el cielo o en el infierno. La diferencia la hace la relación que tengamos con el Señor. Es en base a, bien sea nuestra aceptación, reconocimiento y obediencia a Jesucristo, o el rechazo al Hijo de Dios, lo que determina que Él sea nuestro Salvador o juez. La muerte siempre ha sido un tema tabú que causa disgusto de solo pensar en ella. El temor dominante de la muerte yace en el conocimiento de que habrá una inevitable rendición de cuentas por las transgresiones e iniquidades. El terror que las personas sienten hacia la muerte es más bien un miedo a lo desconocido, una respuesta natural al intentar interpretar un futuro incierto. Hoy, en nuestro estudio del día, hablaremos de una historia que contó Jesús sobre alguien que clamaba desde el infierno. Quizás a usted le suena un poco aterrador, pero el propósito de Jesús al contar esta historia tan agónica y triste, en realidad trae una importante advertencia compasiva, llena de misericordia, para que todos aquellos que anhelamos ir al cielo no terminemos en el infierno. Se encuentra en la parábola del rico y Lázaro, que lejos de introducirnos en un mundo de miedo, aportará grandes beneficios a nuestras vidas. Dice así Lucas 16, versículos del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La narrativa perfecta de Jesús no deja lugar a especulaciones, está clara. Este es un hombre rico que obviamente era religioso. Podemos asumir que él creía en el cielo y el infierno, y también que creía que su destino era el cielo. Lastimosamente, ese es el engaño de la gente que se cree superior moralmente. Gente religiosa que cree merecer el cielo. En el entendimiento típico de los seres humanos, algunas personas piensan de sí mismos que son buenos, porque se han escapado de la calamidad. No les falta nada. Gozan de todas las bondades que la vida les ofrece. Incluso se atreven a evaluar a los demás, observando desde el palco de su supuesta superioridad, dando fantásticas lecciones del manejo del éxito, juzgando al prójimo en base a su condición de vida. Si alguien sufre necesidades, enfermedades, pobreza, lo califican fácilmente como alguien con una vida miserable que no ha obtenido la misericordia de Dios, tal como lo hicieron los amigos de Job, con esa percepción tan errónea. El tener una vida opulenta, sin necesidades, lo toman como una garantía, como un sello de la aprobación de Dios.
Lo que está pasando en su vida podría parecer una bendición, porque las cosas se ven bien. Otros padecen enfermedades catastróficas y usted no. Otros sufren pobreza y usted no. Otros se han muerto, pero usted no. Eso no significa nada. No es cómo usted viva ni cómo muere. Es si se arrepiente o no, si acepta a Jesús o no. El hombre rico tenía todo en esta vida y el infierno en la siguiente. El hombre pobre no tenía nada en esta vida y el cielo en la siguiente. No se engañe. Lo que sucede en esta vida no es definitivo. Aunque la mayoría de las personas describe a Dios como el Dios de amor, de paz, de gozo, de perdón, que ciertamente es verdad, Dios es un Dios de santidad, rectitud, de justicia, es justo, perfectamente justo. Y su justicia dice que habrá amor, paz y gozo eterno para aquellos que se arrepienten de sus pecados y lo reconocen como su Señor y Salvador. Pero esa justicia también dice que para aquellos que lo rechazan, para aquellos que nunca se arrepintieron, les aguarda el infierno. Su maldad perpetua y eterna hará que el castigo sea igual de perpetuo y eterno. Cristo vino para ser el divisor entre aquellos que están en la luz y aquellos que están en las tinieblas, aquellos que han sido perdonados y aquellos que no se han arrepentido. Todos vamos a morir. No tenemos el control sobre eso, pero sí podemos decidir aquí y ahora dónde queremos pasar la eternidad. La Biblia está llena de ejemplos de personas demasiado confiadas en sí mismas, pero hay una poderosa afirmación que nos indica que tenemos un recurso divino para escapar del infierno y vivir sin miedo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Acepte la salvación. Estamos en tiempo de gracia. Acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. A continuación, un importante estudio sobre la parábola del rico y Lázaro. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Cuando nos paramos a contemplar la realidad de la sociedad en medio de la que nos toca vivir, podemos observar que si vemos más allá de las primeras planas de la prensa, noticiarios y situaciones aterradoras que nos rodean, podemos observar con cierta claridad y nitidez que la media de la sociedad en medio de la que vivimos está compuesta por gente buena, gente de valores, gente con criterios, no personas perfectas, porque perfectos ninguno lo somos, pero tampoco malvadas y depravadas, personas que por el devenir de la historia, por las circunstancias del camino, han tenido suerte dispar en las situaciones que le tocan vivir, pero en el fondo no vivimos rodeados de mala gente. Esta es una realidad que debemos asumir de principio. Cuando hablamos con muchas personas a nuestro alrededor y le preguntamos sobre su condición moral, siempre la respuesta es la misma: no soy tan malo como, soy buena persona, no hago daño a nadie. Y es cierto, vivimos ahí. La parábola que consideramos hoy nos va a relatar la realidad de la gente buena en diferentes entornos, pero gente buena que han tenido diferente suerte y diferentes situaciones en medio de la vida. Y esta es la realidad que nos rodea. Vamos a hablar de destinos, vamos a hablar de consecuencias, pero sin embargo esta parábola no se para a pensar en personas depravadas, sino en personas normales, corrientes, buenos, con situaciones dispares. No es la riqueza o la pobreza lo que se está contrastando en esta parábola, sino de qué estamos dependiendo. La dependencia de Dios o la dependencia de las cosas materiales. Ahí encontramos a un rico, un hombre satisfecho en esta vida con todo cuanto pueda anhelar. Para ello ha trabajado, para ello se ha esforzado, ha tenido suerte, le han salido bien las cosas y tiene todo lo que puede anhelar, pero ha obviado la realidad de prepararse para la eternidad, para lo porvenir. Mientras por otro lado tenemos a un mendigo, una persona sencilla, quizás por esto su nombre, Lázaro. Lázaro significa aquel que es ayudado por Dios, aquel que se esconde y que busca la ayuda de Dios. Por eso quizás el nombre
de Lázaro en esta historia tiene que ver con la realidad de su condición. Ha depositado su confianza completa en Dios, aunque en apariencia ha sido una persona desafortunada en la vida. Sin embargo, sí que está en control de todas las cosas que tienen que ver con la eternidad. Vemos a un hombre rico que realmente no era una mala persona. Era una persona que a ojos de todos en su entorno era un buen hombre. No había una maldad, no se señala ninguna maldad abierta. Al fin y al cabo no había mandado que retirasen a Lázaro de su puerta. Permitía que Lázaro estuviese a la puerta de él, aprovechándose de cierto cobijo del rico. No se oponía a que se le dieran o recogiesen las migas de pan que tiraba o sobraban de la mesa. Podía acceder a ellas. Tampoco le daba patadas cada vez que pasaba o se cambiaba de acera, despreciándole. Podía hacerlo. No era deliberadamente cruel con este mendigo. Quizás con este hombre rico podemos pensar en la realidad de gente afortunada de nuestros días, gente buena, gente que está preocupada por los desfavorecidos. Y no nos cuesta en ciertas ocasiones vaciar nuestros armarios de ropa que nos sobra, que no usamos, migajas, y llevarlas a contenedores de ayuda o a lugares arroperos sociales. No nos cuesta, dentro de lo que cabe, en medio de nuestro carro de la compra que viene abarrotado, pues dejar caer unas migajas en forma de un kilo de algún tipo de alimentos para ayudar a alguna obra social. No nos cambiamos de acera cuando vemos a una persona necesitada, incluso les devolvemos cortésmente el saludo. En algunas ocasiones hasta damos una limosna, de tal forma que nuestra conciencia de buenas personas quede aliviada. ¿Sabes? Este era el hombre rico en la historia. Una persona que humanamente y materialmente tenía lo suficiente para vivir bien, sin preocupaciones. Su pecado no era ninguna inmoralidad, ninguna indecencia, ninguna despreocupación, sino ese egoísmo, esa ostentación, esa despreocupación hacia lo eterno, ese creerse suficiente con lo que tiene aquí para toda su vida. Como alguien ha escrito, no fue tanto lo que hizo, sino lo que no hizo lo que le llevó al castigo eterno. Aquí nos encontramos con que la cuestión que se va a controlar, que se va a confrontar en esta historia, no es tanto la suerte, no es tanto la condición en este tiempo, sino la esperanza, la fe. ¿Dónde estaba puesta la fe de cada uno de los personajes? Uno de ellos, el rico, confió en lo visible, lo que estaba al alcance de sus manos y sus logros. Confiaba en lo material. El otro puso su ayuda en Dios. Uno confió en lo visible, el otro en lo invisible. A pesar de las llagas, se sostuvo viendo la esperanza invisible. Sin embargo, después de describirnos su condición humana, el escenario de la historia va a cambiar. Y al cambiar el escenario de la historia nos confronta con la realidad de que cada uno de los personajes murió, y en la muerte se invierte el orden. Si en el mundo material el rico es el primero, el preeminente, el importante, y el mendigo está a sus pies, tras la muerte el orden se invierte y ahora el escenario cambia. De lo temporal pasamos a lo eterno, de lo material a lo espiritual, de lo presente a lo porvenir, de lo visible a lo invisible. Y ahí se produce el cambio y la mención en el orden de los protagonistas. Ahora es Lázaro quien es el preeminente. Y se nos dice de Lázaro, en primer lugar, que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Realmente esto es una expresión de origen judío, semita, en su carácter. Los ángeles eran contemplados como los servidores de Dios que cuidan de su pueblo en cada momento. Y es llevado por estos ángeles al servicio de Dios al seno de Abraham. De nuevo, una figura que es imagen del cielo, donde el patriarca, el padre de la nación judía, regresaba para representar ese vínculo de pacto que unía a todos con Dios. Pero al mismo tiempo, Abraham es conocido como el padre de la fe, de donde se desprende que es una vinculación más por creencia que por genética. Realmente no acceden al seno de Abraham aquellos que son de la genética de Israel, sino de aquellos que son de la fe de Israel, la fe en el único Dios vivo. Y cuando se nos habla del hombre rico, Lázaro, fíjate, llevado por los ángeles al seno de Abraham, y del rico, ¿qué se nos dice?
Fíjate, varias cosas. En primer lugar, se nos habla de la sepultura del rico. Es una referencia a todos los rituales del enterramiento y del funeral. Un hombre que con lo ostentoso de su vida, también en la muerte fue con lo ostentoso y suntuoso de las riquezas. De Lázaro, su vida en la tierra concluye en el anonimato. Sin embargo, para el rico hay suntuosidad, hay lujo. La diferencia fue que para Lázaro había un comité de bienvenida en la eternidad, y para el rico la soledad y la desesperación. Y así nos encontramos, versículo 23 de esta parábola, con el rico, un hombre desesperado. Si Lázaro fue llevado al seno de Abraham, la esperanza de la fe, el rico, la esperanza de lo material, aparece en el Hades. El Hades es la región de los muertos sin esperanza. Dentro de la mentalidad griega era este lugar de desesperación ya, en donde la muerte espiritual y la separación eterna reina. Ya no hay relación con Dios, ya no hay esperanza. Es el lugar donde aquellos que no han querido conocer a Dios ahora están experimentando la realidad de que Dios no les conoce a ellos. Fíjate cómo ha cambiado la historia. Allí nos encontramos a este hombre, no en una vida como a veces nos pintan de fiesta y de juerga, se nos habla en tormentos. Un hombre que está viviendo en una situación atroz y de dolor. Y el término que se traduce por tormentos, el término griego basanos, es el término para referirse a una piedra de toque. Es decir, ese yunque sobre el cual el herrero golpea para afinar el metal. Constantemente está recibiendo los impactos de la desesperanza. Está experimentando todos los impactos de la justicia, ajeno y alejado de toda esperanza, sin remisión. Y ahí este hombre desesperado se erige con un grito desesperado. Un grito, de nuevo, que podemos mencionar con 3 exclamaciones. Por favor, versículo 24, dame una segunda oportunidad. Estoy atormentado en esta llama. Esa figura de ese fuego que no se apaga. Esa llama que consume todo el interior. Clama por misericordia. Clama por un refrigerio. Envíame a Lázaro. Envíamelo para que con un poco de agua toque mis labios. Fíjate, ten misericordia, un poco de clemencia. Versículos 27 y 28, segundo clamor. Protege a mi familia. Protege a la casa de mi padre. Envía para que se les testifique con vehemencia, aunque lo rechacen. Envía para que alguien les hable de este tormento que se preparan. Envía para que, ya que yo no puedo salir de aquí, ellos no entren aquí, no vengan a este tormento. Envía, porque si alguien fuera de los muertos, versículo 30, se arrepentirían. Se arrepentirían, necesitan arrepentirse. Fíjate cómo ha cambiado la historia de aquella persona que vivía, sin grandes maldades, confiando en las riquezas. Ahora se da cuenta que sus familias, gente buena, gente que no ha hecho daño a nadie, necesitan el arrepentimiento. ¿Sabes? Cuando cruzamos esta cima, que es la muerte, entonces empezamos a descubrir la realidad de las cosas que ahora queremos ignorar. Pero incluso en este clamor de este hombre, en el tormento, seguimos notando cómo su carácter no ha cambiado. Continúa con su egoísmo, preocupado de sí mismo, y todos sus argumentos tienen que ver con él. Ten misericordia, mira por mi familia, que se arrepientan los míos. Sus demandas le acusan aún más, porque la despreocupación que siente por las necesidades de los demás es evidente. Incluso ve a Lázaro como esa persona que aún tenía que estar a su servicio. Envíale, haz que actúe. Sigue dando órdenes. Continúa viendo a Lázaro como alguien inferior, a quien trata como un sirviente que le tiene que atender. Una persona dominada por la arrogancia de lo material, incluso en su tormento. Sin embargo, en medio de ese tormento, versículos 24 y 31, encontramos algunas respuestas que realmente tienen que ser cuando menos
confrontadoras para cada uno de nosotros. En primer lugar, se le dice a esta pregunta, ten misericordia de mí, se dice, mira, ya no hay segundas oportunidades, versículos 25 y 26. Ya has recibido misericordia y refrigerio. Lo has querido para la vida. Has vivido despreocupado de lo eterno. Has gozado de los bienes. Ahora solo te queda el fruto de lo que has sembrado. Hay una cima infranqueable. A veces pensamos erróneamente y se nos engaña diciendo que después de la muerte habrá un arrepentimiento, un perdón para todos. No. La historia de esta parábola nos dice que las decisiones se toman en vida. Hay esperanza para la muerte, pero la esperanza está en vida y en las decisiones que tomemos ahora. Confiar en lo inmaterial o confiar por fe en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y esa decisión va a marcar el destino eterno en que estamos depositando nuestra confianza. Si vivimos por las cosas de aquí, estamos sembrando muerte. Si vivimos puestos con los ojos en Jesús, estamos cosechando y sembrando para vida eterna. No hay segunda oportunidad. De lo que decidas aquí en la tierra, va a resonar el resultado en la eternidad. Es importante. ¿Qué estás haciendo con el Cristo? En segundo lugar, esta historia nos confronta con una segunda realidad. Versículo 29. Envía, que les hablen, que alguien vaya. Y el Señor les dice, mira, tienen todo el testimonio que necesitan. A veces nos empezamos a hablar de que necesitamos saber, que no se conocen todos los detalles, y la Biblia es evidente en muchas ocasiones cuando nos dice que la revelación completa y fiel de Dios está al alcance de todos los hombres. Todo lo que necesitamos oír, Moisés, los profetas, los apóstoles, podríamos decir nosotros, el propio Señor Jesucristo, es una enseñanza completa que tenemos. Todo lo que Dios ha revelado y lo que es necesario para la salvación está escrito. No hay necesidad de ninguna información más. Ninguna revelación. Lo único que es necesario es oírla, entenderla y obedecerla. Cuando la ponemos en práctica en nuestra vida hay esperanza. Cuando la rechazamos, quedamos sin esperanza. No necesitamos nada más. Todo cuanto necesitamos ya está revelado para nosotros en la Biblia. Y una tercera realidad de este texto. Lázaro solicita algo que muchos de nosotros hemos escuchado y salimos diciendo, que vaya alguien. Y si alguien viene de entre los muertos, creeremos. En nuestros días muchas personas dicen, nadie vino de allí para contárnoslo. Sin embargo, la voz que recibe Lázaro es que tampoco a los resucitados darán crédito. El que no quiere creer con su mente endurecida, aunque se levante su familiar recién muerto, no creerán. No quieren creer, quieren seguir viviendo acomodados en lo material. Un par de historias del Evangelio. Otro personaje, también llamado Lázaro, nos relata el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 38-44, que Jesús le levantó de entre los muertos. Sí, ya llevaba 3 días sepultado. Sí que aquellos que lo habían enterrado ya decían, hiede ya, no es posible, ¿cómo vas a abrir ese sepulcro? Sin embargo, Jesús le llamó y volvió a la vida. Alguien que vino de más allá. ¿Cuál fue el resultado cuando Lázaro volvió a la vida? Dice Juan capítulo 12 que quisieron matarle al propio Lázaro. Quisieron matarle porque veían una confrontación de sus propios caminos, veían en él lo que no querían ver. Querían matarle. ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿No haríamos lo mismo? Pero incluso cuando Jesús resucitó a Lázaro, su generación tomó la decisión de acabar con Jesús. Juan 11, versículos 47 al 50. Porque veían a alguien que estaba derribando los estamentos de la sociedad. Alguien que iba contra lo natural. Fíjate, alguien vuelve de los muertos, Lázaro. Su generación quiere matarle y quiere matar a aquel que le llamó de los muertos. Primera reacción. ¿Somos nosotros diferentes? En un segundo lugar, podemos hablar del propio Señor Jesucristo. Él también regresó de entre los muertos, resucitó. Y la humanidad, lejos de creer, han querido desacreditarle,
y burlarse de él. Sus contemporáneos dijeron que fue un robo. Hoy decimos que fue un mito. Sus contemporáneos inventaron engaños. Hoy decimos que son cuentos. El que no quiere creer, aunque todo se estremezca, aunque las montañas se remuevan, seguirá en sus riquezas, seguirá en sus razones, seguirá en sus argumentos. Todo lo que necesitamos saber para creer en cuanto a la eternidad está revelado en la Biblia. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Todo lo que necesitas saber para entrar en la esperanza es creer en Cristo. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Pero después no pidas más señales porque más no necesitas. Esta historia nos confronta con esto. Por eso, para el ser humano de hoy, gente buena, gente con valores, ¿qué destino nos espera? ¿Qué te espera y qué me espera? Permíteme decir 4 cosas para concluir. En primer lugar, a modo de metáfora, podemos decir que la cuerda que tocas aquí vibra en la eternidad. Las decisiones que tomas aquí y ahora tienen consecuencias en la eternidad. No puedes esperar a tomar las decisiones mañana. Hoy es el tiempo de decidir. Hoy es el tiempo de posicionarse. En segundo lugar, la palabra de Dios nos advierte. Y nos advierte de forma concreta. Hay un cielo, pero también hay un infierno. Y son 2 realidades que están confrontadas y que son reales. Hay bendición y hay juicio para la eternidad. Y tú tienes que escoger. Si vives para el aquí, para las cosas de aquí ahora, preocupado por el reconocimiento social, preocupado por las riquezas, preocupado por el desarrollo de tu vida, preocupado por la facilidad aquí ahora, tendrás tu galardón y recompensa aquí. Te irá muy bien en la tierra, tendrás grandes logros, pero un día ten en cuenta que vas a morir. Y todo lo que has construido, ¿de quién será? Porque desnudos hemos entrado en este mundo y desnudos saldremos. Pobres y sin nada hemos entrado en este mundo y pobres y sin nada saldremos. No importa la posición social que tengas, no importa el conocimiento que tengas, no importa el intelecto que tengas, no importa el reconocimiento que tengas, al final todos morimos. Y no importa la despedida, que sea con más personas o menos personas, que sea con más lujo y pompa o que sea lo más humilde, no importa el ataúd que lleves, no importa el mausoleo que tengas. Desnudo has llegado y desnudo saldrás. Si vives para el aquí, aquí te quedará todo. Si confías en Dios, Él es el garante de tu herencia en los cielos. Jesús dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y donde yo estoy vosotros también estaréis. Realmente Él promete una herencia para aquellos que creen en Él y la garantiza. ¿Qué necesitas hoy para creer? ¿Qué necesitas hoy para cambiar tu perspectiva de cara a la eternidad? ¿Que venga alguien de más allá? Mira, Cristo ya vino. Y Él te dice: yo soy el camino. Y el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué más quieres? ¿Qué necesitas para creer? La Biblia nos dice simplemente: oír y obedecer a Dios. ¿Cómo obedecemos a Dios? Te dejo un texto de la palabra de Dios, no es mío. Dios mismo lo dice por medio del Señor Jesucristo. Juan, capítulo 6, versículo 40. Dice así el Señor Jesucristo: y esta es la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad de Dios. Obedécela y tendrás vida eterna. ¿Cuál es? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Palabras del Señor Jesucristo. Todo aquel que ve a Cristo y cree en Él tiene vida eterna. Y en el día postrero, cuando todo aquí se desvanezca, Cristo promete: yo le resucitaré, yo le daré vida y estará en la bendición del seno de Abraham, de los hijos de la fe. ¿Tienes esa esperanza hoy? Si no tienes esa esperanza, la otra opción que te queda es la del rico de la parábola. El tormento, la frustración y la desesperanza. Hoy escoges tu destino.
¿Crees en Cristo o le rechazas? Es tu decisión. Que Dios te bendiga. Y recuerda lo que ya desde antaño la Biblia nos dice. Dios pone delante de ti y delante de mí la vida y la muerte. Y nos dice, escoge pues la vida para que vivas. Y esta vida es Cristo. Esta vida es creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que Dios te bendiga. Hay un sitio en el cielo para aquellos que en Cristo han creído. Una vida de felicidad al lado de Cristo por la eternidad. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Ahora es tiempo de buscarle. Otro día, tal vez sea tarde. No desprecies la oportunidad. Hoy Cristo te brinda la felicidad. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios. Dios te ama, busca a Dios, es mejor. Hay muchas cosas que te atan en la vida. Vives enfrascado en los problemas de hoy. Solo tu dinero, tu trabajo y tu placer ocupan tu quehacer. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor. Hay decisiones muy importantes que tenemos que tomar a lo largo de nuestra vida. Decisiones que ponen en juego muchas de nuestra comodidad, de nuestras situaciones y de nuestras realidades en el presente. Pero solo hay una decisión que marca el destino para toda la eternidad. Y la decisión es qué estamos haciendo con Cristo. Y hoy nuestra invitación es que te pares un momento y que consideres la persona del Señor Jesucristo y que decidas qué voy a hacer con el Cristo, creer o rechazarle. Porque lo que está en juego es tu eternidad. Yo quiero invitarte que ahí donde estás, en la soledad, sin nadie más alrededor, tú a solas, delante de Dios, te pares para hablar con Él y decirle, Señor, te necesito. Que no tengas que pasar esa cima para decir, es necesario que se arrepientan. Hoy es el día de reconocer que necesitamos arrepentirnos. Somos buena gente, no hacemos daño a nadie, pero el pecado mora en nosotros. Y la imperfección, la mentira, los malos pensamientos tienen la rienda de nuestras vidas. Hoy es el tiempo de arrepentirnos y decir, Señor, ten piedad de mí. Y el Señor dice que al que a mí viene, no importa lo lejos que esté, la condición en la que esté, el que a mí viene no le echo fuera. Le daré esperanza, le daré vida. Por eso, si hoy decides creer en el Señor Jesucristo, Él te dará vida. Y por eso te invito que ahí donde estás, puedas cerrar tus ojos. Cerrar tus ojos para dejar de ver todo lo que te rodea, lo que te distrae. Cerrar tus ojos para poner tu mira solamente en el Señor Jesucristo. Y decirle, Padre,
soy pecador, reconozco mi culpa, perdóname, hoy vuelvo a ti. Y el Señor dice que en ese momento Él te derrama el perdón, porque Él quiere perdonarte. Solo hace falta que le pidas perdón y Él te perdonará. Y como consecuencia, creyendo en Él, tendrás vida eterna. ¿Estás dispuesto a poner en juego tu eternidad? ¿Estás dispuesto a poner en juego el tormento eterno? Hoy Dios quiere darte vida, y vida en abundancia. Acéptala. Vamos a terminar con un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos porque de nuevo nos das una oportunidad de verte a ti, de acercarnos a ti y de poner delante de ti nuestros corazones. Señor, ten compasión de nosotros. Ayúdanos a entender que solamente en Cristo hay perdón. Señor, tantas veces los afanes, las preocupaciones de esta vida nos distraen y dejamos de ocuparnos de lo que realmente es importante, lo eterno, poner los ojos en Jesús. Por eso, Señor, hoy quiero clamar que sea tu Santo Espíritu el que esté quebrantando cada uno de nuestros corazones para hacernos volver a ti. Que no nos conformemos con vivir la mediocridad, que no nos conformemos con vivir alejados de ti, sino que nos aferremos a ti. Y no importa las llagas que esta vida inflija a nuestra carne, no importan las carencias que esta vida nos haga vivir, aferrados de ti, al final tenemos la eternidad y un porvenir brillante, una herencia reservada en los cielos. Y esa es la que anhelamos, porque las herencias de esta tierra son temporales, la que tú nos ofreces es eterna. Las herencias de esta tierra son muy efímeras, lo que tú nos ofreces nadie nos lo puede quitar. Por eso, Padre Celestial, clamamos a ti y pedimos ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos en tantas dudas que en tantos momentos nos asaltan, y ayúdanos para descansar constantemente en ti, porque esa es tu voluntad, que miremos al que tú has enviado, que creamos en Él y tengamos la vida eterna. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por la nueva oferta que nos das. Ayúdanos a aceptarla y a no seguir viviendo de espaldas a ti. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en tu santo nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo y toma la mejor decisión. Cree en Cristo y serás salvo.